Hola, otra vez yo, doctora Mónica Llanes, y el tema de hoy tiene que ver con otra amiguita que me hace unas preguntas y bueno, de ahí el que te explique lo siguiente. Ella me decía, es que bueno, a ti vender X cosas se te hace más fácil porque pues estás en el consultorio y ahí es más fácil. Sí, me puede ser más fácil, pero eso no tiene que ver con por ser médico o vender no tiene que ver con que yo sea médico en este caso. Tiene que ver con tu energía, tiene que ver con tus creencias, tiene que ver con tu autoestima. Ese es un punto bien importante porque si tú quieres generar dinero, lo que tienes que hacer es conectarte en la frecuencia del dinero. Pero para conectarte en la frecuencia del dinero tienes que eliminar creencias. Y la primera de ellas es, yo no merezco. Tendemos a creer que no merecemos porque tu papá te dijo que era muy difícil o porque tenía que estar trabajando y que con el sudor de tu frente y etcétera. Pero en la vida real, déjame contarte que el dinero, la abundancia es como el oxígeno. Está en el ambiente y depende de uno respirarlo o no. Ok, estamos en una etapa ahorita en donde hay crisis y la gente se está resguardando, y etcétera. Pero tienes dos opciones. Colocarte en la frecuencia de que en efecto nadie tiene y adivina qué vas a generar. Pues en efecto que nadie te compre. Pero si tú te conectas a la frecuencia de la gente que sí está dispuesta a comprar ahorita, independientemente de que haya crisis o no, hay gente que compra. Entonces, nuestra obligación o nuestra recomendación sería colocarnos en esa frecuencia de la gente que sí compra, ¿ok? Pero lo más importante es que yo ayer les explicaba en el otro video que lo símil atrae lo símil. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú no estás abierta a recibir, si no te preparas para recibir, no te va a llegar. No te va a llegar el dinero, no te va a llegar la abundancia, no te va a llegar el novio o el carro o la casa o todo aquello que tú estés buscando. Si tú no estás abierto a recibir, no llega. Sí puede llegar, pero no entra. Es como mandar una invitación para una gran fiesta y tú tienes puertas, ventanas y todo cerrado y todo apagado. Obviamente nadie va a entrar. Es más, se van a asomar y van a decir, hey, aquí está cerrado, aquí no hay quien nos reciba y entonces no entro. ¿Me explico? Entonces, hablando de que lo símil atrae lo símil, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Uno, estar dispuestos a recibir. Dos, prepararme. Si uno de los principales motivos por los cuales el dinero no llega tiene que ver con la autoestima, entonces obviamente, por ejemplo, en el caso mío médico, si yo me siento que no soy buen médico, obviamente ni siquiera me voy a atrever a cobrar y a muchos nos pasa lo mismo, pero acuérdate que tiene que ver con las conversaciones. ¿Cómo voy a revertir esa conversación? Bueno, pues preparándome. A medida que yo me prepare en mi ramo de medicina o tú de cosmeatra o el abogado como abogado, cada quien en su área, aumenta tu autoestima, aumenta tu valía y por lo tanto tu receptividad a la abundancia, a generar el dinero, ¿ok? Acuérdate bien, tiene que ver con tu autoestima, entonces hay que trabajar muchísimo con la autoestima. Por otro lado, hay que situarnos en una posición, Raymond Samso lo dice claramente en su libro del Código del Dinero, y esto tiene que ver con que lo proyectes, con que visualices lo que tú quieras generar y no nada más es, me voy a aventar una visualización y lo voy a declarar muchas veces porque puede no ser suficiente, pero lo que sí es suficiente es generar la emoción como si ya lo tuvieras, como si tú ya tuvieras el éxito que estás buscando, como si ya tuvieras el dinero que estás buscando. ¿Me explico? Un ejemplo muy claro aquí es todas esas personas, y yo ya lo viví, ya me fui a una, que van a la caminata, a mí me tocó ir a la caminata a la Virgen de San Juan de los Lagos, creo que sí, y entonces toda la gente va ahí y hace una caminata y hace un gran esfuerzo y luego llegan a la catedral donde está esta Virgen y entonces ya que llegan ahí con el cuerpo cansado, lo que sucede es que como ya no existe la parte del cuerpo, ya nada más está la emoción de haber llegado y decir a la Virgen, Madre mía, por favor concédeme la salud de mi hija o concédeme al novio, porque yo así lo pedí cuando fui a la caminata, pedí un novio y me llegó muy bueno. Entonces, cuando llegas con esa emoción y con la creencia total de que eso se va a cumplir porque es la Virgen, en este caso lo proyectan a que es ella la que lo va a generar, ¿no? Pero eso lo podemos hacer con o sin Virgen, con o sin caminata, podemos generar lo mismo siempre y cuando generemos esa emoción de confianza total en que eso se va a dar. Esa es la diferencia
entre ley de asunción se le llama, en otra cápsula les hablaré más al respecto, pero en ley de la asunción y ley de la atracción. La atracción es nada más yo creo que va a pasar y sí, a veces te va a salir, por supuesto, pero mucha gente se bloquea y se frustra porque eso no pasa, porque no generamos la emoción adecuada. Si yo estoy pidiendo al universo que me llegue abundancia total, pero una parte de mi inconsciente dice eso no es posible, entonces no va a ser posible. Lo que tú pienses, lo que el inconsciente crea, eso es lo que va a generar las cosas. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que debemos tener un poquito más de fe, uno. Dos, que por supuesto que es posible que tú generes abundancia en la época que sea, habiendo crisis, habiendo lo que sea, enfermedad, lo que sea, uno puede estar del otro lado del lodo. Hay una película que me llega ahorita a la mente, se llama La cabaña, de un señor al que le matan a su niña, y entonces hay una escena en donde él está en la lancha y alguien representa a Dios, ¿ok? Entonces él está en la lancha y encima de la lancha empieza a ver todo el caos que ha vivido, los recuerdos, etcétera. Entra en caos. Y el que representa a Dios le dice, mírame a mí, solo mírame a mí. Y mientras el personaje está viendo a Dios, entonces logra salir un poco del caos. Cuando regresa a ver su caos, se vuelve a involucrar en el caos. Y Dios le grita, veme a mí, solamente veme a mí. Y entonces este personaje al final termina solamente enfocándose en Dios y el caos desaparece. Es algo muy similar lo que te quiero decir. Puede haber mil caos y si tú te enfocas en él, siempre seguirá habiendo caos en tu vida. Y esto es bien fácil de comprobar. Si tú observas, hay gente que se la vive quejándose de que no tiene dinero, de que le va súper mal, y ya me chocaron, y me volvieron a chocar, y ahora se me enfermó la niña, y ahora ya me cobraron esto, y ahora ya ponché la llanta. Y la gente que más se queja de eso es a la que peor le va. Es como si te envolvieras en un círculo vicioso de negatividad. Y lo que pase en tu entorno, lo que energéticamente pongamos en nuestro entorno, eso es lo que vamos a crear. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tenemos que salir de ese caos, no es dejar de verlo porque a fin de cuentas estás en él, pero hacerlo como aparte y solamente enfocarte en lo bueno. En la película te lo representan como Dios, represéntalo como tú, algo más grande como tú quieras, y enfócate en otra cosa, en lo positivo. Eh, por ejemplo, algunas personas dijeron, no, es que te va a bajar muchísima la consulta porque no va a haber gente que salga, que quiera salir, y más en mi caso que trabajo con adultos mayores, pues no van a salir a la consulta. Y mi mentalidad es sí, probablemente los adultos mayores haya que resguardarlos, pero entonces yo me voy a enfocar en en los que ni son adultos mayores o que requieren una atención de otra manera, ¿ok? Y me ha aumentado mucho la consulta a domicilio y me ha aumentado mucho consulta al consultorio de gente que no es adulto mayor. ¿Me explico? En otra época no hubiera pasado igual tal vez, pero el chiste es dónde pones tu atención y siempre hay algo, siempre hay una manera, siempre hay una opción de salir de todo esto. Todo es energía, todo tiene que ver con tus creencias. Así que si tú quieres generar abundancia, quieres generar ingresos económicos, porque ese era el tema de esta charla, gracias a Lucy que platicaba con ella hace un ratito, lo que tenemos que hacer es evitar, eliminar nuestras creencias limitantes, estar bien al pendiente de qué es lo que estoy diciendo, porque cuando yo hablo puedo escucharme y observar cuáles son mis creencias limitantes. Y ojo, te puede doler ver una creencia limitante y decir, qué tonta estoy pensando ese tipo de cosas, pero, y se siente feo, pero la regla de oro en este caso es, si lo puedes ver, lo puedes cambiar. Así que tal vez sea doloroso ver que uno está medio tontito al pensar ese tipo de cosas, porque así nos criticamos, pero si lo puedes ver, lo puedes cambiar. Entonces, estar bien al pendiente de lo que estamos diciendo y de cuáles son nuestras creencias limitantes para poder cambiarlas. Y la otra, aumentar mi frecuencia vibratoria de autoestima y de ser capaz de generar dinero, creérmela que puedo generar dinero y salir del caos. Si elevando mi frecuencia logro salir del caos, teniendo fe tremenda en algo más grande, como tú le quieras llamar, entonces es altamente probable que lo generes. Requiere preparación. En algún momento haremos otra cápsula al respecto de cómo salir más fácilmente de ese caos, cómo trabajar con la ley de la asunción precisamente para generar todo aquello que queramos. El punto es que estamos generando las cosas en base a nuestras emociones, las queramos o no. Estás generando lo bueno cuando estás enfocado en lo bueno y estás generando lo malo cuando estamos enfocados en lo malo. Por eso es que aumenta el caos, por eso es que
que muchísima gente se conecta en la misma frecuencia de caos y entonces generamos más. Ya no le voy a dar fuerza a esto del caos, precisamente por lo que comentamos. Y la reflexión ahorita sería, conéctate con tu abundancia. Somos seres divinos, somos seres de luz, y por ser seres divinos de luz, ya somos abundantes. Solo hay que quitar todas aquellas cosas, todos aquellos velos limitantes que nos hemos puesto, que nos ha puesto la sociedad, que nos han puesto nuestros padres por sus propias creencias y creencias de los padres, de los padres, de los padres. Hay que irlas eliminando, como quitando cáscaras, velos, para quedar puros en esencia, porque somos seres de luz abundantes, somos amorosos, somos creadores de nuestra propia realidad. Así que en la medida en la que nos reconozcamos como esos seres divinos que somos, vamos a tener lo que queramos en todos los sentidos. ¿Me explico? Espero haya quedado claro y de lo contrario haremos más cápsulas. Besitos, bye bye.